Buenas, yo soy Jordan Alvarado y en esta ocasión voy a hablarles un poco acerca de las unidades de electrónica de comunicaciones, hablar específicamente de lo que son los sintetizadores y la modulación y demodulación de amplitud o AM y bueno, mencionando algunos de los parámetros de estas unidades en el respectivo cuadro comparativo. Comenzando primero con la definición de los sintetizadores. Un sintetizador de frecuencia es un circuito electrónico que genera un rango de frecuencias desde una sola frecuencia de referencia. Un sintetizador puede utilizar las técnicas de multiplicación de frecuencia, división de frecuencia, síntesis digital directa, mezcla de frecuencias y bucles de bloqueo de fase para generar sus frecuencias. La estabilidad y la precisión de la salida del sintetizador de frecuencia están relacionadas con la estabilidad y la precisión de su entrada de frecuencia de referencia. En consecuencia, los sintetizadores estables y precisos son estables y precisos como los que proporcionan los osciladores de cristal. Entre los parámetros de los sintetizadores, entre algunos, podemos mencionar el rango de frecuencias, el cual viene expresado en gigahertz, la frecuencia raster o digamos frecuencia de trama, que viene expresada en megahertz, el raster offset o desplazamiento de trama, que viene también expresado en megahertz, la transmisión, la recepción, tiempo de conmutación y precisión, tiempo de conmutación de rango de frecuencia ascendente y descendente, el canal de conmutación de tiempo y de precisión, la potencia de salida expresada en decibelios por metro, la suspensión de armónicos también expresada en decibelios armónicos, la respuesta de espurina, el ruido de fase de banda lateral única, el ruido de piso y el ruido de fase integrado, también expresado en decibelios. También tenemos un diagrama. Aquí se puede observar el diagrama de un sintetizador, donde se observan parámetros de referencia, el detector de fase, el voltaje controlado por el oscilador, la salida multiplicada, en el filtro pasa baja, entre otros parámetros. Estos estos sintetizadores también se utilizan en circuitos de PLL. El sintetizador funciona en un bucle de bloqueo de fase o PLL, donde un detector de fase o frecuencia compara una frecuencia realimentada con una versión dividida de la frecuencia de referencia. Los pulsos de corriente de salida del PFD se filtran e integran para generar un voltaje. Este voltaje impulsa un oscilador externo controlado por voltaje o VCO para aumentar o disminuir la frecuencia de salida a fin de impulsar la salida promedio del detector de fase y frecuencia hacia cero. Entre los usos de los sintetizadores, los sintetizadores de frecuencia de radiofrecuencia se utilizan en equipos de transmisores y receptores de Bluetooth, enrutadores de Wi-Fi y teléfonos móviles, hasta sistemas de comunicación de alto rendimiento, enlaces satelitales y similares. De hecho, es probable que cualquier cosa que utilice comunicaciones de radiofrecuencia en casi cualquier forma utilice un sintetizador de frecuencia. Se utilizan también en muchos dispositivos modernos como receptores de radio, televisores, teléfono, radioteléfono, walkie-talkie, radios, cajas de televisión por cable, receptores de satélite y sistemas de GPS. Acá tenemos la imagen de un sintetizador común, se puede observar. Entre otros de los puntos que
materia es la modulación y la demodulación AM. Nos dice que la demodulación es un proceso clave en la recepción de cualquier señal modulada en amplitud. La demodulación es el proceso mediante el cual la señal de soporte. Y bueno, eso fue todo, los dejo con mi compañera Maya. Buenas, mi nombre es María Peraz y les explicaré la unidad 5, 6 y 7 referente a electrónica de comunicaciones. Específicamente, realizamos un cuadro comparativo para que lograran observar los parámetros de las diversas unidades, resaltando entre ellos los sintonizadores, la modulación AM y la modulación FM, así como su respectiva demodulación. Mi punto para iniciar es la modulación y demodulación AM. La modulación no es más que el proceso o la técnica que me permite modificar el parámetro de una señal. Esta señal puede ser analógica o digital, ya que existe modulación AM tanto analógica como digital. Para efectos prácticos solamente hablaré de una modulación AM de tipo analógico, que es la más básica. Esta consiste en que una señal senoidal moduladora es la que corresponde a la información que se desea transmitir, pero también existirá una señal portadora con una frecuencia mayor a la señal moduladora, que esa es la que modificaremos, es decir, la amplitud de la onda portadora es la que se va a modificar. Por otro lado, la demodulación es el proceso inverso a la modulación. Esto es lo que me hace, que me permite extraer la señal en banda base que posee la información original. Toda señal tiene los siguientes parámetros: su amplitud, su frecuencia y su fase. En el caso de la modulación AM, o para cualquier señal, la amplitud es aquella distancia entre dos crestas o dos valles consecutivos, es decir, cuando existe una señal senoidal, tiene su lado positivo, su máximo voltaje, el voltaje pico, y su voltaje pico negativo. La distancia que existe entre ellos es la amplitud, y la frecuencia no es más que los ciclos por segundo en un determinado periodo de tiempo que se repite esa señal. Por último, la fase es la medida de la diferencia de tiempo que existe entre una señal y otra, es decir, es la diferencia entre o el ángulo que existe entre una señal y otra, su ángulo de desfase. Ahora bien, aquí les presento un pequeño diagrama sobre la modulación AM. Cuenta con una señal moduladora, que es la señal que posee la información en banda base, una señal portadora que posee una frecuencia mayor a la señal moduladora, y mediante un modulador AM será modificada en su amplitud, obteniendo una señal modulada a la salida del sistema. Cabe destacar que la demodulación o detección es el proceso inverso a la modulación, como ya lo dije anteriormente, que se emplea en el receptor para recuperar la señal original en banda base. Como es un proceso importante en todo sistema electrónico de comunicación, me gustaría indicar que la demodulación AM constituye uno de los casos particulares en donde para recuperar o demodular su señal se utiliza un mezclador. Pero me gustaría indicar primero que no siempre sucede este caso. Es decir, hay dos maneras de demodular una señal AM. Se puede realizar a través de dos métodos. El primero, que es el más sencillo, se denomina el detector de envolvente. Es decir, es un método básico en donde existe un diodo, un capacitor y una resistencia. El diodo lo que me hace funcionarme como un filtro. Toda esa circuitería me funciona como un filtro y me va detectando los picos de la señal envolvente. La señal envolvente, como ya sabemos, es la señal que posee la información. Y la que voy a nombrar o a explicar es aquella demodulación de la señal AM, donde utilizo un detector de fase PLL. Como estos circuitos pueden ser implementados, esto se realiza de la siguiente manera. Como pueden ver, la detección coherente, porque así se denomina, de este tipo de modulación en donde se emplea el circuito PLL, no es más
que aquel sistema en donde se obtiene una señal de entrada, el circuito PLL, que en este caso aquí corresponde al detector de fase, que se tiene un circuito PLL, al filtro pasa-baja y al amplificador que hay en ello. Y a su salida este sistema está conectado con un mezclador. ¿Qué es lo que me hace la detección coherente de una señal AM? Bueno, esto lo que me permite es multiplicar la señal modulada por un tono de la misma frecuencia y fase de la portadora. Es decir, la señal modulada la multiplica, entonces por eso se dice que es un mezclador multiplicador. Me multiplica la señal modulada con un tono que tenga la misma frecuencia, que concuerde en la misma frecuencia y fase que la portadora, para luego hacerla pasar por un filtro y obtener a la salida la señal en banda base. Bueno, y entre sus usos me gustaría mencionar que ella es muy implementada para la radiodifusión de TV y para la radiofonía. Cuando hablo de la radiofonía me refiero a aquella transmisión que se realiza mediante un radio. Por ejemplo, es muy utilizada para que los aviones se comuniquen con un centro de control. Y por último les dejo una imagen donde pueden ver el proceso de transmisión. La modulación, obviamente como tal, lo que me hace es modularme la señal de entrada, me la convierte o me la adecua al canal para transmitirla hacia el destino. Claro, aquí de todas maneras, es como una imagen de referencia para que vean en qué consiste un sistema de comunicación. Ahora bien, la modulación y la modulación FM. Cuando hablo de modulación FM me refiero a modulación de frecuencia. El parámetro que se varía o que se modifica es la frecuencia de la señal portadora. Pero cabe destacar que la señal portadora oscilará con mayor o menor velocidad dependiendo de la frecuencia de la señal moduladora. Es decir, si aplicamos una moduladora de 100 Hz, la señal modulada se desplazará hacia arriba o hacia abajo tantas veces, es decir, 100 veces en un segundo respecto a la frecuencia de la portadora. De todas maneras, con el diagrama entenderán a qué me refiero. Este posee una señal también, una modulación FM, se encuentran los mismos parámetros que en una señal de modulación AM. Claro, a diferencia de la otra, aquel parámetro que se varía es la frecuencia, es decir, es una frecuencia variable y la amplitud de la portadora siempre es constante, es una señal fija en amplitud. Y bueno, la fase me indica la situación instantánea en el ciclo referente al periodo transcurrido desde ese instante. Bueno, como les decía, aquí tienen el diagrama, aquí les brindo el diagrama, donde pueden observar la modulación FM. Entra una señal moduladora, que es la señal de información. Tenemos una señal portadora de mayor frecuencia a ella. ¿Qué pasa? Si esta señal es una señal de 100 Hz, entonces esta señal portadora se mostrará, es decir, sus valores variarán de altos a bajos 100 veces en un segundo. Por eso es que observan ese cambio en la frecuencia de la señal modulada. Y al igual que en la de modulación AM, también se puede implementar un circuito PLL, pero a diferencia de la modulación AM, aquí no se utiliza un mezclador. Lo que se utiliza es un circuito PLL básico. Como pueden observar aquí, tiene el comparador de fase, tiene un filtro de lazo o un filtro de pasa-baja, tiene el VCO, que es el oscilador controlado por voltaje, y está realimentado. En este caso, como ya deberíamos saber, de todas maneras les explico, un circuito PLL es un circuito que me provoca, es decir, es un sistema que provoca una realimentación, es decir, hace que un sistema siga a otro, o dicho de otro modo, es un circuito capaz de sincronizar, es decir, de hacer que la señal de salida coincida en tiempo, o en este caso, en fase y en frecuencia con la señal de entrada de referencia. Entonces, diremos que
Cuando existe dicha sincronización es porque el PLL se encuentra enganchado y el error entre ambas señales, tanto la de entrada como la de salida que obtenemos, será nulo o permanecerá constante. Sin embargo, si este error aumentase, el control que es aplicado, la señal de control que es aplicada al VCO, actuaría sobre el oscilador de tal forma que ese error se disminuyera, que fuera reducido. Entonces, mientras la frecuencia varíe, es decir, mientras entre una señal con ciertos valores de frecuencia de referencia, se podrá obtener a su salida una señal similar, tanto en frecuencia como en fase, para así obtener a la salida la señal portadora sin ninguna interferencia. Esta técnica es muy implementada en la demodulación FM porque de verdad me brinda una señal por lo general sin error alguno, y en dado caso que ocurriera un error es más que todo latente en los circuitos AM, ya que, como les dije, están más propensos a sufrir interferencias. Y bueno, entre los usos de la señal de la modulación FM tenemos que utilizar para la radiodifusión, para la televisión, para los sistemas de televisión a color, en los sistemas de videos analógicos, para los micrófonos inalámbricos, ya que, como ya les dije, la modulación tiende a presentar más interferencias. Han venido utilizando la modulación de frecuencia para poder adaptar cuando producimos un mensaje, para poder adaptarlo de manera mejor al canal. Se utiliza este tipo de modulación, y aquí tienen una imagen de un modulador FM. En conclusión, tanto las técnicas de modulación como las técnicas de demodulación lo que hacen es permitirme un mejor aprovechamiento del canal de comunicación, lo que posibilita transferir mayor cantidad de información de manera simultánea. Y eso es lo que queremos con todo sistema electrónico de comunicación, que es un sistema útil y fiable, donde podamos transmitir la cantidad de información que queramos, protegiéndola de posibles ruidos o interferencias, siempre y cuando tengamos en cuenta las distintas técnicas de modulación, de multiplexación y codificación, que ya hemos visto durante el transcurso de la materia. Gracias.